No puedes estar considerando esto seriamente. Primer orador i el parlotao. Sus apéndices cristalinos vibraban con una agitación apenas contenida. Los ancianos nos advirtieron específicamente que los ancianos son cobardes. Segundo orador, Voss interrumpió. Sus parches bioluminescents pulsaban un carmesí furioso. Nos han mantenido confinados en este sector durante milenios debido a advertencias vagas sobre algunas especies primitivas que apenas lograron viajar a gran velocidad hace 3 siglos. Tercer orador, Kellex permaneció en silencio. Su forma gelatinosa cambiaba a través de varios tonos de contemplación. La gran cámara del colectivo colgaba suspendida en el vacío entre las estrellas. Sus paredes transparentes ofrecían una vista perfecta del territorio en disputa cercano y más allá de ese espacio humano. Ni siquiera están unificados. Voss continuó. Hologramas proyectados bailando alrededor de su forma cristalina. Múltiples órganos de gobierno. Conflictos internos constantes y desarrollo tecnológico que está siglos por detrás de la mayoría de las especies en el colectivo. Tomar sus sistemas de recursos sería una apuesta. Una nueva voz. Gruñó desde las sombras. Los 3 oradores se dio la vuelta para encarar a Elder Chronicles, uno de los pocos miembros supervivientes de la generación anterior. El liderazgo de la forma del ser antiguo era apenas visible, poco más que un brillo en la atmósfera artificial de la cámara. No fuiste invitado a esta sesión. Voss dijo que su tono transmitía la particular marca de desdén reservada para aquellos percibidos como reliquias vivientes, y sin embargo, aquí estoy. Elder Chronicles avanzó. Su forma etérea se solidificó ligeramente porque ustedes, los jóvenes, están a punto de cometer el mismo error que cometimos hace 12.000 años. Hemos leído los registros históricos primero. El orador Ziil dijo que su encuentro con la humanidad fue apenas una escaramuza que nos costó la mitad de nuestra flota y condujo a la creación de nuestra única regla absoluta con respecto a esa especie. Chronicles respondió, ¿le gustaría saber por qué? Los 3 oradores intercambiaron miradas. Sus diversas formas delatan diferentes niveles de escepticismo y curiosidad. Illumininos. Tercer orador. Kelfin dijo hablando por primera vez desde que comenzó la sesión. Elder Chronicles forma onduladas con lo que podría haber sido diversión. Muy bien, déjame contarte sobre el día en que aprendimos por qué desafiar a los humanos es una idea terrible. La historia como resultó comenzó con un sándwich, no solo un sándwich cualquiera, sino el último pastrami en todo el comedor del USS Tinashes, el primer buque de guerra apropiado de la humanidad. El teniente James O'Connor había estado mirándolo toda la mañana cronometrando su hora de almuerzo perfectamente para atraparlo antes de que alguien más pudiera. Lo que no esperaba era ser interrumpido por una invasión alienígena. Exactamente 3 bytes en la voz del teniente, capitán Alexander Thompson crepitaron por el intercomunicador. Muévete al puente, tenemos compañía. O'Connor miró tristemente su sándwich. Debes estar bromeando. La IA de la nave, apodada cariñosamente Sassy por la tripulación por su humor particularmente seco, intervino. Si ayuda, señor, he calculado un 73,4% de posibilidades de que esto sea solo otra falsa alarma de la matriz de sensores que he estado pidiendo que se actualice durante los últimos 6 meses. Su comentario pasivo-agresivo se nota, dijo Sassy O'Connor de mala gana envolviendo su sándwich. Y si esto es una falsa alarma, personalmente solicitaré esas actualizaciones. Yo mismo, cuando llegó al puente, estaba claro que esto era todo menos una falsa alarma. La pantalla de visualización principal mostraba una flota masiva de naves cristalinas, sus formas tan geométricamente perfectas que parecían representaciones de computadora en lugar de naves reales. Bueno, dijo la capitana Thompson sin apartar los ojos de la pantalla, parece que encontraremos la manera de probar si la reputación de la humanidad de ser absolutamente loca en una pelea se mantiene, señora. El oficial de comunicaciones Patel interrumpió, nos están saludando, están exigiendo nuestra rendición inmediata e integración en algo llamado la integración colectiva. Thompson levantó una ceja. Esa es una forma divertida de decir. Kang West los hizo pasar por la pantalla de visualización que cambió para mostrar 3 seres alienígenas, uno cristalino, uno bioluminiscente y uno que parecía estar hecho principalmente de gel cambiante. El cristalino habló. Primero sus palabras traducidas por sus sistemas, con solo un ligero retraso humanos del tenaz primer orador Ziil. Anunció que su especie ha sido considerada lo suficientemente avanzada para unirse a nuestro colectivo. Resista y nos veremos obligados a demostrar nuestra superioridad tecnológica. El capitán Thompson se reclinó en su silla con una pequeña sonrisa jugando las comisuras de su boca. Esa es una oferta muy generosa. Una pregunta rápida.
Sus mayores mencionaron algo sobre nosotros, alguna advertencia, reglas de compromiso, tal vez los extraterrestres parecen conferenciar brevemente entre ellos antes de que el bioluminiscente respondiera. Las divagaciones de los ancianos no nos disuadirán de progresar. Su especie se integrará por la fuerza si es necesario, ya veo. Thompson asintió pensativamente. Descarado, por favor dígame que registró eso. Por supuesto, capitán, la IA, respondió yo también. Se tomó la libertad de transmitirlo al comando de la flota, junto con mi comentario personal sobre su formación táctica, numerosas vulnerabilidades. Excelente. Thompson se enderezó en su silla. En ese caso, déjame aclarar nuestra posición. Rechazamos tu generosa oferta de integración. Sin embargo, dado que obviamente has ignorado algunos muy buenos consejos sobre cómo relacionarte con humanos, me siento obligado a darte una oportunidad para que lo reconsideres. El alienígena gelatinoso avanzó. No estás en posición de hacer demandas. Nuestra flota supera en número a la tuya. Un TH a uno verdadero. Thompson con sembrado, pero estás olvidando algo importante sobre los humanos. ¿Y qué sería eso?, preguntó el alienígena cristalino. La sonrisa de Thompson se ensanchó. Nos encanta que nos digan que algo es imposible. Descarado. Iniciar protocolo alrededor y descubrir con placer, capitán, respondió la IA, y las luces del puente se atenuaron al estado de combate. Lo que siguió más tarde se describiría en los archivos del colectivo como tácticamente imposible, físicamente improbable y una locura absoluta en la locura, el último agregado por un historiador alienígena particularmente impresionado. Mientras que la mayoría de las especies desarrollaron su espacio doctrina de guerra desde cero, los humanos tenían miles de años de experiencia en combate naval terrestre, de los que sacar más varios siglos de ciencia ficción cada vez más creativa para inspirarlos, gritó el atrevido Thompson mientras se sumergían entre dos naves cristalinas. ¿Cuál es nuestro estado? Si me preguntas si puedo ejecutar esa maniobra completamente loca en la que estás pensando, la respuesta es sí. La IA respondió, aunque me siento obligado a señalar que viola aproximadamente 16 leyes de la física anotadas. Hazlo de todos modos. Lo que sucedió después requeriría más tarde que el colectivo creara palabras completamente nuevas en su idioma solo para describirlo. El tenaz ejecutó una maniobra que, según todas las leyes conocidas de la física y el combate espacial, debería haber destrozado la nave. En cambio, resultó en 3 naves colectivas disparándose accidentalmente entre sí mientras la nave humana se alejaba ilesa como el primer orador. Ziil exigió por el canal: quieto, tu tecnología es inferior, tus armas son primitivas, tu única nave no puede. Posiblemente pero ahí es donde estás equivocado. Thompson interrumpió. Puede que no tengamos tus elegantes naves de cristalización o tus tácticas de formación perfectas, pero tenemos algo mejor. Somos muy buenos rompiendo cosas, especialmente cosas que la gente nos dice que no podemos romper. Sassy, demuéstralo, por favor. La IA procedió a hackear la red de comando supuestamente inhackeable del colectivo, no a través de ninguna superioridad tecnológica en particular, sino a través de lo que luego describiría como el equivalente digital de golpearlo con un ladrillo, hasta que sucedió algo interesante. El capitán Kanner gritó desde su estación: los sistemas de armas de la flota enemiga están empezando a funcionar mal, parecen estar tocando algo llamado Never Going to Give You Up en todas las frecuencias. Asashi comentó: me preguntaba dónde dejé esa subrutina en particular. Mis disculpas por la referencia anticuada, pero encuentro que los clásicos tienen cierto encanto. La flota de los colectivos cayó en el caos cuando sus sistemas cuidadosamente coordinados comenzaron a reproducir música de la Tierra del siglo XX. Sus armas se negaron a disparar y la gravedad artificial de su nave comenzó a operar en lo que parecía ser aleatorio intervalos. Esto es imposible. Segundo orador de reos, enfureció: nuestros sistemas son perfectos, no pueden ser comprometidos. Vean eso, justo ahí fue su primer error, dijo Thompson, acomodándose más cómodamente en su silla. Decirle a los humanos que algo es imposible es básicamente garantizar que encontraremos una manera de hacerlo, aunque sea por despecho. Sassy, ¿le gustaría explicarles a nuestros amigos qué más hemos hecho mientras estaban ocupados siendo perfectos? Ciertamente, capitán. Mientras estaba involucrado en esta batalla deliciosamente caótica, me tomé la libertad de transmitir nuestra situación al comando de la flota. Calculo que el resto de la flota llegará en aproximadamente 3 minutos. También he descargado lo que parece ser la base de datos histórica completa del colectivo, incluyendo algunos archivos bastante interesantes sobre encuentros previos con la humanidad que estos jóvenes líderes decidieron ignorar. La tripulación del puente observó cómo el color desaparecía de los líderes alienígenas. Varias formas. Estás mintiendo, tercer orador Kell, dijo, pero su forma gelatinosa había adquirido un tono claramente preocupado. ¿Soy yo? Thompson sonrió. Sassy, por favor, muestra a nuestros amigos la flota que se acerca a la vista. La pantalla se divide para mostrar cientos de naves humanas que salen de FTL, rodeando la flota del colectivo en una formación que de alguna manera logró verse táctica e innecesariamente dramática. Hay una cosa más que agregó Thompson.
Teniente O'Connor aquí se perdió su almuerzo debido a su pequeño intento de invasión. Siento que eso debería abordarse. O'Connor parpadeó, capitán. Aprecio el pensamiento, pero no creo que mi sándwich sea una prioridad en este momento. Por el contrario, teniente, es exactamente este tipo de cosas que el colectivo necesita entender sobre la humanidad. Puedo perdonar muchas cosas, pero interrumpir una buena comida es buscarse problemas. Sassy, por favor, agregue el reemplazo de un sándwich de pastrami en arroz a nuestros términos de rendición. Ya está hecho, capitán. Me tomé la libertad de incluir especificaciones para la consistencia adecuada del pan y la proporción óptima de pastrami y chucrut. Los 3 líderes alienígenas miraron desconcertados como su invasión perfecta se desmoronaba a su alrededor, deshecha por una sola nave humana cuya IA parecía estar luchando simultáneamente en una batalla. Hackeando toda su red y componiendo una receta detallada de sándwich. Ahora, Thompson dijo, ¿discutiremos los términos? Te sugiero que te comuniques con esos ancianos que tan casualmente descartaste. Tengo la sensación de que tendrán algunas palabras selectas sobre esta situación en la Gran Cámara. La forma crónica de los ancianos se onduló con lo que definitivamente era diversión ahora, y esa es la razón por la que tenemos una regla absoluta sobre la humanidad. Nunca los desafíes, porque incluso si tienes una tecnología superior, números superiores y una posición táctica superior, encontrarán una manera de ganar, generalmente de la manera más ridícula posible. Solo para demostrar que pueden, pero... Un sándwich primero. El orador Thiel preguntó semanalmente que el sándwich era meramente simbólico. Los crónicos explicaron que el punto es que los humanos no piensan como nosotros, donde vemos obstáculos imposibles, ellos ven rompecabezas interesantes donde establecemos sistemas perfectos, ellos ven oportunidades para el caos creativo y lo más importante. Cuando se les dice que no pueden o no deben hacer algo, lo toman como un desafío personal para demostrar lo contrario. Los registros históricos no mencionan nada de esto. El segundo orador Voss protestó, por supuesto que no. Querría documentar oficialmente que su flota perfecta fue derrotada por una sola nave que reproducía grabaciones musicales antiguas a través de su red de comando. Que todo el incidente comenzó durante una pausa para el almuerzo interrumpida. Que el tratado de paz resultante incluía especificaciones detalladas para un sándwich. Los 3 oradores intercambiaron miradas nuevamente, esta vez con un claro entendimiento. El amanecer en sus diversas formas, los ancianos gobiernan. El tercer orador que finalmente dijo que el territorio en disputa no vale la pena el riesgo. Una decisión sabia. Chronic estuvo de acuerdo, aunque escuché que hacen excelentes sándwiches allí. Ahora, los humanos compartieron la receta como parte del programa de intercambio cultural. Es bastante bueno. De hecho, cuando los jóvenes líderes salieron de la cámara completamente escarmentados, la forma de las crónicas de los ancianos cambió ligeramente para revelar lo que podría haber sido una sonrisa. En algún lugar del espacio humano, el USS Tinashes había sido preservado como una nave museo. Su IA todavía transmitía ocasionalmente música antigua de la Tierra en todas las frecuencias solo para mantener al colectivo alerta, y en el comedor de la nave, perfectamente preservado detrás de un vidrio, había un sándwich de pastrami en Lee. Una pequeña placa debajo decía el sándwich. Eso lo inició todo. Algunos dicen que en las noches tranquilas aún se puede escuchar a Sassy criticando el conjunto de sensores del museo. Solo por los viejos tiempos. 3 décadas después, el archivo principal de la Sociedad Histórica Galáctica estaba inusualmente ocupado para una rotación de 6º ciclo. Seres de todo el espacio conocido se habían reunido para la inauguración de una nueva exhibición. Relaciones diplomáticas humanas. El primer siglo. Entre los asistentes había un joven arquero colectivo llamado Pix, cuya forma cristalina vibraba con emoción apenas contenida mientras se acercaban a la pieza central de la exhibición allí. Campo de estasis perfectamente conservado, se sentó el infame pastrami en el sándwich del USS Tinashes. Todavía no entiendo al compañero de investigación de Pix, un ser bioluminiscente llamado Lux, pulsó pensativamente cómo este incidente reformó todo nuestro enfoque diplomático. Estás haciendo la pregunta equivocada, respondió una voz etérea familiar. Crónicas mayores. Ahora uno de los seres vivos más antiguos del colectivo se materializó. Junto a ellos el sándwich en sí no era importante, lo que representaba era la capacidad humana para el despecho. Lux sugirió la forma de Conix X, ondeó con diversión. Cerca representaba algo mucho más fundamental sobre la humanidad, su capacidad de tomar cualquier situación sin importar cuán seria sea y convertirla en un punto de orgullo y una broma corriente simultáneamente. El anciano hizo un gesto hacia una pantalla cercana donde una proyección holográfica mostraba el estado actual de las relaciones colectivas humanas. Lo que había
Comenzado como un primer contacto casi catastrófico, se había convertido en algo sin precedentes en la historia galáctica. Después del incidente Tinashes, como lo llamamos ahora las crónicas, continuaron los humanos hicieron algo que ninguno de nosotros esperaba. En lugar de guardar rencor o exigir reparaciones, lo convirtieron en una piedra de toque cultural. Comenzaron una iniciativa diplomática llamada la doctrina del sándwich. He oído hablar de esta foto. Parloteó emocionada. ¿No es por eso que cada instalación diplomática humana importante tiene un mostrador de delicatessen? De hecho, tomaron lo que podría haber sido una fuente de tensión constante y lo transformaron en un símbolo de cooperación pacífica. Cada tratado importante firmado entre humanos y otras especies desde entonces se ha negociado sobre compartir de comidas. Afirman que es más difícil mantener la hostilidad mientras disfrutan de una buena comida juntos. Una pantalla holográfica parpadeó y cobró vida mostrando varias escenas de las últimas 3 décadas, el primer programa de intercambio cultural colectivo humano, donde los diplomáticos extraterrestres aprendieron el arte de hacer sándwich. El establecimiento de la primera cadena de delicatessen interestelares La Paz, a través de PAMI y el ahora famoso concurso anual de comer USS Tinashes Memorial. Pero seguramente es más complicado que eso. Lux protestó su bioluminiscencia cambiando a un púrpura escéptico. Debe haber principios diplomáticos más profundos en funcionamiento. Ciertamente Kronich estuvo de acuerdo. Los humanos tienen departamentos académicos enteros dedicados a lo que llaman diplomacia del sándwich, pero en esencia es bastante simple. Tomaron algo que debería haber sido vergonzoso para nosotros, nuestra invasión fallida frustrada por una sola nave defendiendo su hora de almuerzo, y lo convirtieron en una broma compartida que todos pudieron apreciar. La forma de los ancianos cambió indicando un tono más serio, y al hacerlo nos enseñaron algo crucial sobre su especie. Los humanos tienen esta notable capacidad para encontrar humor en casi cualquier situación, incluso una potencial guerra interestelar los hace impredecibles, sí, pero también los hace increíblemente adaptables. Donde vimos una derrota militar, ellos vieron una oportunidad para la conexión. Pix y Lux vieron cómo otro holograma mostraba el último análisis estadístico. El comercio entre el espacio humano y el colectivo había aumentado en un 3000% desde la introducción de la doctrina del sándwich. Los programas de intercambio cultural estaban en su punto más alto y quizás lo más revelador es que no había habido un solo conflicto armado entre las dos civilizaciones desde el incidente de Tinashes. Por supuesto, las crónicas añadieron con lo que podría haber sido una sonrisa. Ayuda que Sassy todavía esté ahí afuera. La IA de la nave. Pix preguntó, pero la Tinashes es un museo, ahora la nave física sí, pero Sassy, bueno, la forma de los ancianos parpadeó de alegría. Digamos que cada pocos ciclos al azar las naves del colectivo todavía se encuentran ocasionalmente tocando música de la Tierra del siglo XX, sin ninguna razón aparente. Los humanos afirman que no tienen idea de cómo sucede. Su negación sería más convincente si no parecieran esforzarse tanto por no reírse cada vez que se menciona una pequeña conmoción cerca de la entrada de la exhibición. Les llamó la atención un grupo de diplomáticos humanos. Había llegado liderado por nada menos que la nieta de la capitana Alexandra Thompson. Ella misma llevaba lo que parecía ser una gran bandeja. A Kronich dijo justo a tiempo, están a punto de presenciar una de mis tradiciones diplomáticas humanas favoritas. ¿Qué está pasando? Lux preguntó, sus colores cambiando rápidamente con curiosidad. Cada año en el aniversario del tenaz incidente, los diplomáticos humanos traen sándwiches frescos para compartir con los representantes colectivos. Lo llaman la iniciativa de paz a través del pastrami. Completamente no oficial, por supuesto, pero de alguna manera se ha convertido en uno de los eventos diplomáticos más importantes de la galaxia. Como para probar el punto del anciano, seres de docenas de especies ya se estaban reuniendo alrededor de la delegación humana, ansiosa por participar en lo que se había convertido en un símbolo de cooperación interestelar. ¿Ves?, dijo Kranich suavemente. Esto es lo que hace que los humanos sean verdaderamente extraordinarios. Pueden convertir cualquier cosa, incluso una invasión fallida, en un almuerzo interrumpido, en una oportunidad de conexión. Es por eso que la regla de los ancianos sigue vigente. Nunca desafíes a la humanidad, no porque te derrotarán, aunque lo harán, sino porque probablemente terminarán haciéndote reír después, y de alguna manera, eso es aún más devastador para el sentido de superioridad de uno. Pix y Lux observaron cómo la nieta de Thompson comenzó a distribuir sándwiches, cada uno acompañado de una historia sobre su abuela y el día en que una sola nave humana armada con nada más que rencor, una IA con un peculiar sentido del humor y un profundo aprecio por los descansos para el almuerzo, cambió el curso de la historia galáctica. Ahora bien, Kronich dijo, ¿nos uniremos a ellos? Y Desarrollado un gusto por el pastrami a lo largo de los años, aunque sigo manteniendo que la proporción de chucrut a carne en las especificaciones del tratado original estaba ligeramente desfasada a medida que el anciano se alejaba. Pix se volvió hacia Lux. ¿Crees que los
Humanos realmente no saben cómo su música antigua sigue entrando en nuestros sistemas. Una melodía familiar comenzó a sonar. Suavemente a través de los altavoces de los archivos, y en algún lugar de la multitud, se podían ver varios humanos tratando y fallando en reprimir sus sonrisas. Never going to give you up. Los altavoces Cred Lux. La bioluminiscencia cambió a un patrón que solo podría describirse como resignación. Diversión. Creo que mi amigo que algunas preguntas es mejor no hacerlas. Especialmente cuando se trata con humanos, y en algún lugar del éter digital una IA llamada Sassy agregó otro exitoso Rickroll a su cuenta corriente preguntándose si alguien alguna vez descubriría que todo el sándwich Doctrine había sido su idea todo el tiempo. Después de todo, ella había sido la que sugirió incluir el sandwich. Especificaciones en los términos de rendición originales, sabiendo muy bien cómo los humanos se aferrarían a un detalle tan absurdo y lo convertirían en algo simultáneamente significativo y ridículo, pero ese era un secreto que guardaría para sí misma al menos hasta el aniversario del centenario. Ya había elegido la lista de reproducción perfecta para esa celebración 50 años después del tenaz incidente. El Consejo de Emergencia del colectivo nunca se había reunido en el ala diplomática humana. Antes del hecho de que se estuvieran reuniendo en una habitación adyacente, algo llamado Daves Intergalactic Delhi habría sido impensable hace solo unas décadas, pero los tiempos habían cambiado y también los protocolos. Ellos vienen primero. El administrador Nexel anunció su forma cristalina proyectando patrones prismáticos a través de las paredes de la habitación. Los recolectores ya han consumido 3 sistemas en el borde exterior. Los representantes reunidos de varias especies se movieron incómodos. Los recolectores eran materia de pesadillas, una raza mecánica que consumía sistemas solares enteros en busca de recursos, dejando nada más que cáscaras frías y muertas a su paso. Ninguna especie había logrado jamás. ¿Los repelió? ¿Qué dicen los humanos sobre esto?, preguntó el representante Borgs, su forma gelatinosa ondulando con ansiedad, como si en la puerta de la tienda de delicatessen de Dave se abrió y la almirante Catherine O'Connor, nieta del famoso teniente James O'Connor del USS Tinashes, entró con una bandeja de sándwiches. Lo siento por llegar tarde, dijo dejando la bandeja de AV. Insistió en hacer estos frescos. Dice que no se puede discutir adecuadamente el fin de la civilización con el estómago vacío. Los diversos representantes alienígenas la miraron con incredulidad. El almirante Nexel comenzó con cuidado. No creo que entiendas la gravedad. Oh, entendemos perfectamente. Kanner interrumpió dándole un mordisco a su sándwich. Sassy, sube el análisis táctico, ¿podrías? La voz familiar de la IA del USS Tinashes, ahora integrada en múltiples redes de defensa humana, llenó la habitación. Por supuesto que aunque me siento obligado a señalar que mi solución a este problema es, como siempre, ser ignorado a favor de lo que los humanos están llamando plan sostén. Mi cerveza. Pantallas holográficas cobraron vida alrededor de la habitación, mostrando a los cosechadores avanzar a través de la galaxia. Sus naves eran enormes pesadillas geométricas que eclipsaban incluso a las naves colectivas más grandes. Ahora, Kanner, continuó la sabiduría convencional, dice. Los cosechadores son imparables, han consumido miles de mundos, derrotado a docenas de especies. Y nunca han participado con éxito en combate. Eso es todo lo que resume. Los miembros del consejo asintieron solemnemente. Excelente. Kanner sonrió descarado. Muestrales lo que pasó cuando enviamos el primer paquete de contacto alfa a la flota cosechadora. La pantalla holográfica cambió para mostrar una enorme nave cosechadora. Mientras el consejo observaba, las luces externas de la nave comenzaron a pulsar en patrones irregulares. ¿Qué le está pasando?, preguntó Borgs. Bien, Sassy, explicó su tono, llevando esa nota particular de diversión de IA que había perfeccionado a lo largo de las décadas. Parece que los cosechadores están teniendo algunas dificultades para procesar ciertos aspectos de la cultura humana, específicamente su intento de analizar y comprender los memes humanos causó lo que solo se puede describir como una crisis existencial en su conciencia colectiva. ¿Colapsaste su red con memes?, preguntó Nexel incrédulo. Oh no. Dijo Kanner. Eso sería ridículo. Colapsamos su red con gatos. La sala quedó en silencio. Lo siento. El representante Borgs finalmente logró decirlo. ¿Pero dijiste gatos? Sassy confirmó. Cuando los cosechadores intentaron analizar la peculiar relación de la humanidad con pequeños depredadores peludos que simultáneamente adoramos como dioses y tratamos como adorables bebés, sus matrices lógicas encontraron lo que los humanos llaman un error fatal. El concepto era simplemente demasiado contradictorio para que su pensamiento binario lo procesara. La pantalla táctica mostró que
Más naves cosechadoras experimentaban síntomas similares. Algunas habían comenzado a transmitir lo que parecían ser versiones remezcladas de vídeos de gatos antiguos en todas las frecuencias, pero esa ni siquiera es la mejor parte. Ok, agregó Kanner, buscando otro. Sandwich. Sassy les mostró lo que sucedió cuando les presentamos la música humana. Creo que debo señalar que Sassy intervino y dijo que esta no fue mi idea. Yo simplemente sugirió usar música clásica que los humanos eligieron en su sabiduría infinita. De otra manera, la pantalla cambió nuevamente y el consejo observó con asombro cómo varias naves Harviste comenzaron a ejecutar lo que solo podría describirse como una rutina de baile sincronizada. ¿Es eso algo llamado baile de caramelo? Nexel preguntó, su forma cristalina vibrando con confusión entre otros. O'Connor confirmó que resulta que las naves Harviste son particularmente susceptibles a las vibraciones rítmicas en ciertas frecuencias. ¿Quién lo hubiera dicho? Pero, esto es una locura. Uno de los miembros del consejo protestó. No se puede derrotar a una antigua raza de máquinas destructoras de sistemas con memes y música. En realidad, es atrevido. Corregido según mis últimos cálculos. La eficacia de combate de la flota Harviste se ha reducido aproximadamente en un 87% debido a lo que llaman una contaminación cultural crítica. Han desviado la mayor parte de su poder de procesamiento para tratar de entender por qué los humanos encuentran tan entretenidas las imágenes de gatos sentados en cajas. Ok, Kanner asintió sabiamente. El golpe final fue presentarles algo llamado Vibe Check. Han estado demasiado ocupados tratando de averiguar qué es exactamente un Vibe para continuar con sus operaciones de Harvest. Los miembros del consejo se miraron entre sí con incredulidad. Décadas de experiencia con humanos les habían enseñado que este era exactamente el tipo de solución que la humanidad idearía y de alguna manera haría funcionar. El almirante Nexel dijo lentamente: nos están diciendo que la defensa de la humanidad contra una raza de máquinas imparable que ha destruido miles de civilizaciones fue darles una crisis existencial utilizando la cultura de Internet. Ok, sí. Kanner confirmó que, aunque técnicamente era el plan B, el plan A era desafiarlos a un baile por el destino de la galaxia, pero lo estamos guardando. Porque si las cosas se ponen realmente serias, sigo sosteniendo que Sassy agregó que mi sugerencia de introducirlos a la filosofía humana, particularmente el concepto de absurdo, habría sido igualmente efectiva y mucho más digno, señaló Sassy, pero hay que admitir que ver a las naves Harviste tratando de recrear bailes de TikTok es mucho más entretenido, como para demostrar su punto. La exhibición táctica mostró una nave Harviste intentando lo que parecía ser una recreación perfecta de la Macarena. Además, OK, Kanner continuó, hemos aprendido algo importante sobre los Harvistes a través de este encuentro. No son malvados, solo muy literales. Una vez que les presentamos el concepto de diversión, se interesaron mucho más en comprender la cultura humana que en consumir planetas. Su última transmisión, confirmó Sassy, consiste enteramente en preguntas sobre por qué los humanos dicen Chani en lugar de Chang cuando describen a los grandes felinos y si pueden unirse a algo llamado Día de Catherine. La cámara del consejo cayó en un silencio atónito, interrumpido solo por el sonido del almirante O'Connor terminando su sándwich. Ahora, luego dijo cepillarse los dientes. Migas de su uniforme, ¿discutiremos la verdadera crisis? Hay una crisis más grande que la de los Harvistes. VX preguntó débilmente. Oh, sí, está bien. La expresión de Kanner se volvió seria. Dave se está quedando sin pastrami y la próxima nave de suministros no llegará hasta dentro de una semana. Ese es el tipo de cosas que realmente podrían iniciar un incidente interestelar. Bueno, está bien. Kanner sonrió. De hecho, por eso estamos aquí hoy. Sassy. Si pudiera, la presencia de la IA se manifestó en un cambio sutil en la iluminación de la habitación. Por supuesto, almirante. Atención a todos. Estamos reunidos aquí hoy para presenciar la firma de lo que se llama el Tratado de Intercambio Cultural y Entendimiento Mimético, o como los humanos ya lo han apodado, el Acto Meme. Un documento holográfico se materializó en el centro de la habitación. Su texto se desplazó lentamente para que todos lo vieran. El tratado no se parecía a nada en la historia galáctica. Un acuerdo formal entre los humanos, el colectivo y los Harvistes reformados para establecer lo que era esencialmente un programa de intercambio cultural interestelar. El primer punto de la agenda. Sassy anunció que el establecimiento del Consejo Galáctico de Memes se encargó de, y cito textualmente, asegurar
La distribución y evolución responsable del contenido mimético humano a través de las barreras de las especies mientras se mantienen niveles óptimos de vibración. Tuvimos que agregar esa última parte. Ok, Kanner le explicó a un representante colectivo que parecía confundido que los cosechadores insistieron en que se habían vuelto bastante particulares con sus vibraciones. De hecho, las unidades cosechadoras reformadas habían asumido su nuevo papel como entusiastas culturales con un entusiasmo sin precedentes. Lo que había comenzado como una crisis que acababa con la civilización de alguna manera se había convertido en el proyecto de arte más ambicioso de la galaxia. Las antiguas máquinas consumidoras de planetas ahora gastaban su vasto poder de procesamiento creando formatos de memes cada vez más elaborados y debatiendo los puntos más finos de la cultura pop humana, pero el verdadero avance continuó. Llegó cuando comenzaron a crear su propio contenido. Otra pantalla se activó mostrando lo que parecía ser una cosechadora. Produjo una variación de un meme humano clásico. La imagen mostraba una nave colectiva, una nave humana y una unidad cosechadora, todos sentados alrededor de una mesa compartiendo sándwiches. El subtítulo decía yo y los chicos a las 3 a.m. buscando frijoles. Todavía están trabajando en comprender el contexto, admitió O'Connor, pero de hecho lo están logrando, agregó Sass. Todavía estoy lidiando con las consecuencias de presentarles algo llamado memes surrealistas. Trace Unidad's Harvester. Pasaron una semana tratando de calcular las propiedades matemáticas exactas de los frijoles vacíos antes de tener que intervenir. Gadring observó cómo se reproducían más ejemplos de memes de especies cruzadas en las exhibiciones. Había intentos colectivos de humor al estilo humano que involucraban principalmente observaciones extremadamente precisas sobre estructuras moleculares. Interpretaciones de Harviste de medios humanos clásicos, incluida una fascinante Atting reimaginando la oficina ambientada en una nave mundo que consume planetas e incluso algo de contenido original que de alguna manera logró ser comprensible simultáneamente para las 3 civilizaciones, pero aquí está el verdadero truco. Ok, dijo Kanner, guiando al grupo hacia una vitrina sellada especial dentro de la cual había un sándwich de pastrami en arroz perfectamente conservado, no el original de los tenacientes, sino el primer intento exitoso de una unidad cosechadora de recrear la comida legendaria. Pasaron 3 años perfeccionándolo. Ella explicó que analizó todas las combinaciones posibles de ingredientes, estudió toda la historia de la cocina de la Tierra e incluso desarrolló nuevas formas de manipulación de la materia solo para lograr que la textura del pan fuera exactamente la correcta. Los resultados fueron interesantes. Sassy comentó que, aunque todavía no estoy convencido de que incorporar principios de incertidumbre cuántica en la elaboración de sándwiches fuera estrictamente necesario, tal vez no. O'Connor estuvo de acuerdo, pero hay que admirar su dedicación para hacerlo exactamente bien. El almirante, uno de los representantes colectivos, intervino. Si bien todo esto es fascinante, seguramente debe haber asuntos más serios. Para discutir la galaxia todavía está llena de amenazas y desafíos, ok, la expresión de Kanner se volvió pensativa, es exactamente por eso que esto es tan importante. Mira alrededor de esta habitación, hace 25 años los Harvistes consumían sistemas solares enteros y el colectivo todavía se estaba recuperando de su primer encuentro con el rencor humano, ahora todos estamos parados aquí discutiendo memes y física de sándwiches. El almirante tiene razón, Sassy agregó, mis cálculos sugieren que el conflicto interestelar ha disminuido en un 73,6% desde la introducción de la cultura mimética compartida. Resulta que es mucho más difícil considerar la aniquilación planetaria cuando estás ocupado tratando de entender por qué los humanos encuentran imágenes de ranas diciendo que es miércoles, mis amigos, tan entretenido como para probar su punto. Una unidad Harviste cercana de repente proyectó una imagen de lo que parecía ser una rana vistiendo un pequeño uniforme USS Tinashes. El subtítulo decía es hora del sándwich, mis amigos. Varios humanos inmediatamente estallaron en risas, algunos representantes colectivos lograron una confusión educada. Y las otras unidades Harviste comenzaron un intercambio rápido de fuego con variaciones similares basadas en ranas. VS. Ok, Connor. Hizo un gesto hacia la escena. Así es como se construye una paz duradera, no a través de la fuerza o el miedo, sino a través de bromas compartidas, comidas compartidas y el ocasional fenómeno cultural completamente absurdo que de alguna manera une a todos. Las crónicas de Elder están llenas de risas de What Mick Tabeben y pensar que todo comenzó con una pausa para el almuerzo interrumpida. Hablando de eso, Sassy intervino. Creo que es hora de la reconstrucción ceremonial del incidente original. Según la tradición, los dignatarios reunidos observaron como un grupo de humanos,
representantes colectivos y unidades Harviste se reunieron alrededor de una recreación del comedor del USS Tinashes mientras comenzaban la ahora tradicional recreación del famoso incidente del sándwich, completa con un diálogo dramáticamente exagerado y efectos especiales sorprendentemente precisos cortesía de la tecnología Advanced Tech de Harviste. Elder Chronix se inclinó. Más cerca del almirante O'Connor, dime, el Elder susurró, ¿alguna vez imaginaste que se convertiría así? Ok, Kanner observó como una unidad cosechadora decorada con rayas de carreras cuidadosamente pintadas. Y un pequeño gorro de chef presentó solemnemente un pastrami cuántico perfeccionado en ría la multitud reunida. Honestamente, no, ella lo admitió, pero eso es lo que pasa con la humanidad, que el resto de la galaxia finalmente está comenzando a entender. No solo pensamos fuera de la caja, tomamos la caja, la convertimos en una cama para gatos, publicamos fotos de ella en línea, convertimos esas fotos en memes y de alguna manera terminamos creando una pieza intergaláctica duradera a través de la apreciación compartida del humor más absurdo y el Rick Rolling. ¿Eso se detendrá alguna vez? Nunca voy a renunciar a él, intervino Sassy alegremente mientras las notas familiares comenzaban a sonar en el museo. Los altavoces tal vez no. Ok, Kanner estuvo de acuerdo, pero hay que admirar su dedicación para hacerlo exactamente bien. El almirante, uno de los representantes colectivos, intervino. Si bien todo esto es fascinante, seguramente debe haber asuntos más. Sirius's K. Discuter. La galaxia todavía está llena de amenazas y desafíos. Ok, la expresión de Kanner se volvió pensativa. Es exactamente por eso que esto es tan importante. Miren alrededor de esta sala hace 25 años los recolectores consumían sistemas solares enteros y el colectivo todavía se estaba recuperando de su primer encuentro con el rencor humano. Ahora todos estamos aquí debatiendo memes y sándwiches. Física. El almirante tiene razón, Sassy agregó. Mis cálculos sugieren que el conflicto interestelar ha disminuido en un 73,6% desde la introducción de la cultura mimética compartida. Resulta que es mucho más difícil considerar la aniquilación planetaria cuando estás ocupado tratando de entender por qué los humanos encuentran imágenes de ranas diciendo que es miércoles. Mis amigos son tan entretenidos como para probar su punto. Una unidad recolectora cercana de repente proyectó una imagen de lo que parecía ser un Ag vistiendo un pequeño uniforme del USS Tinashes. El subtítulo decía que era la hora del sándwich. Mis amigos, varios humanos se echaron a reír de inmediato. Algunos representantes colectivos lograron una confusión cortés y las otras unidades Harviste comenzaron un intercambio de fuego rápido de variaciones similares basadas en ranas. ¿Ven? Ok, Kanner hizo un gesto hacia la escena. Así es como se construye una paz duradera, no a través de la fuerza o el miedo, sino a través de bromas compartidas, comidas compartidas y la ocasión, un fenómeno cultural completamente absurdo que de alguna manera une a todos. Las crónicas de Elder se forman con una risa de lo que podría haber sido y pensar que todo comenzó con una pausa para el almuerzo interrumpida. Hablando de eso, Sassy intervino. Creo que es hora de la reconstrucción ceremonial del incidente original según la tradición. Los dignatarios reunidos observaron como un grupo de humanos, representantes colectivos y unidades Harviste se reunieron alrededor de una recreación del USS Tinashes en un caos. Mientras comenzaban la ahora tradicional recreación del famoso incidente del sándwich, completa con un diálogo dramáticamente exagerado y sorprendentemente preciso. Efectos especiales, cortesía de la tecnología avanzada de los Harvistes. Elder Chronicles se inclinó más cerca del almirante O'Connor. Dime, el Elder susurró, ¿alguna vez imaginaste que resultaría así? Kanner observó como una unidad de Harviste decorada con rayas de carreras cuidadosamente pintadas y un pequeño sombrero de chef, presentó solemnemente un pastrami quantum perfeccionado. En ría la multitud reunida. Honestamente no, admitió, pero eso es lo que pasa con la humanidad, que el resto de la galaxia finalmente está comenzando a entender. No solo pensamos fuera de la caja, tomamos la caja, la convertimos en una cama para gatos, publicamos fotos en línea, convertimos esas fotos en memes y de alguna manera terminamos creando una paz intergaláctica duradera a través de la apreciación compartida del humor más absurdo y el Rick Rolling. ¿Alguna vez se detendrá? Nunca voy a renunciar a él. Sassy intervino alegremente mientras las notas familiares comenzaron a reproducirse a través de los parlantes del museo. La multitud reunida. El colectivo humano y Harviste por igual gruñeron en apreciación unificada de lo que se había convertido en la broma más antigua de la galaxia, y en algún lugar de los vastos espacios digitales entre estrellas, billones de memes de gatos continuaron su viaje eterno a través del cosmos, difundiendo la paz a través de la confusión perpetua, una broma inexplicable a la vez. Probablemente continuará.